Bienvenidos a este espacio que el Señor nos regala para vivir aquello que nos dice el apóstol San Pedro al final del capítulo 3 de su carta: crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo cada encuentro que tenemos, cada último jueves de cada mes. Estamos obedeciéndole al Señor, creciendo en su gracia y creciendo en su conocimiento. En la gracia, que es ese don que nos da el Espíritu Santo, y también en el conocimiento, que es el que encontramos a través de la palabra de Dios, y también que el Espíritu Santo nos regala, porque recordemos que el Espíritu Santo es el maestro interior. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, gracias por estar acá en este espacio, y quiero invitarlos a que todos nos dispongamos para que el Señor haga maravillas en nosotros. ¿Y cómo nos disponemos? Abriendo nuestro corazón, pidiéndole al Espíritu Santo también que nos dé docilidad, humildad, que nos regale también oídos de discípulos para escuchar su palabra. Quiero invitar a Enriqueta, que está aquí, la coordinadora de la Renovación Carismática de Cali, para que nos dirija un momentico de oración. Nos dirija un momentico de oración para empezar nosotros en esta noche. Tenemos la compañía del Padre Javier Riveros, nuestro asesor nacional de la RCC. Los saludamos, Padre Javier, buenas noches. No lo escuchamos, Padre. No lo escuchamos. El Padre está ahora mucho... sí, estaba haciéndoles gestos para que activaran el micrófono. Listo. Gracias, Claudita, feliz noche para ti y para todos los hermanos. Gracia y bendición en esta noche de formación. Bueno, Enriqueta, buenas noches. Te damos la palabra para que tú nos dirijas un ratico de oración. Le pedimos a los hermanos que están encargados del manejo de todo esto, que le den a ella, le den sonido. Creo que tiene apagado el micrófono también. Ya lo tiene quitado, Claudita. Ay, Laurita, buenas noches. Gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Ahí? Listo, Enriqueta, buenas noches. Buenas noches. Bueno, si tú nos haces el favor y nos diriges un ratico de oración para empezar nuestra formación, ¿nos haces el favor? Bien. Amado Padre Celestial, nos encontramos en este momento, en cada uno de los lugares a los cuales pertenecemos, ávidos de escuchar tu palabra, de conocer más y más de ti cada día, de recibir de ti las orientaciones, lo que debemos poner en práctica, que dirigen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que queremos hacer, puestos a tus manos, amado Padre Celestial. Así como Jesús se llenó del Espíritu Santo para rezar, así nosotros necesitamos comenzar nuestra oración invocando al Espíritu Santo. A veces no sabemos lo que tenemos que pedir porque nos podemos sentir confusos, desorientados, desanimados, llenos de mil preocupaciones, con la conciencia de que somos pecadores, abrumados por la tristeza, faltos de entusiasmo. Pero precisamente por eso acudimos a ti, Espíritu Santo de Dios. San Pablo nos dice que
El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra necesidad. Jesús nos dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo. En esta oración no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Es verdad que muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo orar, que no sentimos la suficiente concentración de la mente y del corazón. Pues ahí viene el Espíritu Santo en ayuda de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza. Pablo añade también que nosotros no sabemos orar como conviene, ni siquiera podemos saber a veces si las peticiones que hacemos pueden ser justas, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Esta oración la invocamos con sencillez y con confianza para que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda. Él es el mismo Cristo que llena de vigor y de fuerza la oración de los fieles. Quien ora con el Espíritu Santo camina en el Espíritu Santo. Está abierto a las sorpresas del Espíritu Santo, pero también a su dulce compañía en la ternura y misericordia del Padre. Ven, Espíritu Santo, enciende mi alma con el fuego de tu amor. No temamos abrirnos al Espíritu en nuestra oración. No temamos pedirle los mayores dones. El Espíritu Santo es la gran sorpresa de Cristo. Es el Espíritu de amor y de verdad. Es quien nos revela la gran vocación y la misión de cristiano. Espíritu Santo, danos fuerza, consuelo y amor. Ven, Espíritu Santo, y renueva la llama de tu amor. Llénanos de fe, Señor, y revela con tu luz todos nuestros pecados, todos nuestros traumas. Libéranos, Espíritu Santo, y haznos una nueva criatura. Santifica nuestro espíritu y nuestra alma, también renovando todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros labios. Permítenos vivir en esta noche esta palabra que nos van a dirigir. La palabra del Espíritu del Señor Jesucristo en toda su profundidad. Ven, Espíritu Santo, y regálanos todo lo que nos quieras regalar en esta noche. Amén. Llena de gracia, llena con tu gracia y con tu amor a nuestro predicador, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de la verdad, ven, Creador Espíritu, ven. Ven, Espíritu Santo. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronta la paz. Sé tú mismo nuestra guía y nuestro consuelo. Ven, Espíritu Santo de Dios, gracias por permitirnos estar en esta noche, en este lugar. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador por los siglos infinitos. Envía tu Espíritu y serán creados y renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Gracias, Enriqueta. Dios te pague. Amén. Bueno, agradecemos al Padre Javier que en esta noche nos acompaña y bueno, a través de él nos disponemos para escuchar al Señor en este tema que nos va a compartir él para nuestro crecimiento. Tenemos el compromiso también de poder compartir con nuestras comunidades estos temas que estamos viendo para que ellos también puedan
tener acceso a esas gracias, a esas bendiciones a través de la formación que estamos recibiendo. Padre Javier, muchas gracias por estar acá y bienvenido nuevamente. Gracias, Claudita, y gracias a Enriqueta también por la atención y a todos por estar aquí. Vamos a entrar en serio. Quiero continuar. Ido abordando en las sesiones anteriores, más como desde el aspecto bíblico y teológico. Hoy quisiera que tuviéramos una mirada de tipo pastoral. Las implicaciones pastorales del bautismo en el Espíritu Santo que debemos tener en cuenta nosotros. Sobre todo en esto me voy a referir a lo que tiene que ver con la preparación para vivir el bautismo en el Espíritu Santo. Y no solamente la preparación, sino el bautismo mismo como experiencia de gracia del Señor y el seguimiento que se debe hacer, seguimiento y acompañamiento que se debe hacer a las personas una vez reciben este bautismo en el Espíritu Santo. Son aspectos fundamentales que a veces olvidamos y descuidamos y que resultan de mucha importancia para vivir una experiencia cualificada, auténtica, verdadera, fuerte, poderosa del bautismo en el Espíritu Santo. Al Papa Pablo VI le preguntaron en una ocasión qué es lo que la Iglesia necesita más. Y el Papa Pablo VI respondió: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. La Iglesia tiene necesidad de un perenne Pentecostés, necesita fuego en su corazón, palabra en los labios, profecía en la mirada. Esas son palabras de Pablo VI, de San Pablo VI. La Iglesia tiene necesidad de el Espíritu Santo. Es lo que más necesita la Iglesia. Y este Espíritu Santo lo recibimos de manera especial en el don del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, entonces, puede ser más fructífero para nosotros si tenemos en cuenta estas tres cosas que les voy a mencionar. Primera, acompañamiento pastoral. Segunda, proceso sano de formación. Y tercero, integración en la vida de la Iglesia. Estos tres elementos son muy importantes para vivir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Acompañamiento pastoral, no dejar a las personas solas, no dejar la experiencia sola y aislada, sino acompañar las personas que viven estos procesos, estas experiencias. Segundo, vivir un proceso sano de formación, es decir, una persona que recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué necesita a partir de ese momento? Formación especial sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, sobre los carismas, sobre las manifestaciones del Espíritu y desde ahí sobre toda la vida cristiana. Y tercero, integrar todo eso a la vida de la Iglesia, porque el bautismo en el Espíritu Santo no nos margina de la Iglesia, ni nos separa de la Iglesia o nos divide con la Iglesia, sino que más bien nos une más plenamente a la Iglesia. Y para que vivamos todos los efectos y toda la riqueza y la gracia que nos trae el bautismo en el Espíritu Santo, necesitamos integrar esta experiencia a la vida de la Iglesia. Así que estos van a ser como los tópicos que quiero tratar en esta sesión, lo que tiene que ver con
la preparación al bautismo en el Espíritu Santo, número 1. Número 2, la oración propiamente de bautismo en el Espíritu Santo, la experiencia propiamente del bautismo. Tercero, el seguimiento del bautismo en el Espíritu Santo, lo que sigue después, el seguimiento que se debe dar después de esta experiencia. Cuarto, la integración de esta experiencia a la vida de la iglesia. Y por último, podríamos abordar un discernimiento pastoral de algunas situaciones particulares. Entremos entonces en materia. Comencemos con lo que tiene que ver con la preparación para el bautismo en el Espíritu Santo. En esto hago un énfasis muy importante para nosotros en toda la renovación, especialmente ahora en Colombia, que hagamos un trabajo fuerte de una mejor preparación para la vivencia del bautismo en el Espíritu Santo. Para algunas personas, el seminario de vida en el Espíritu o la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo puede perder su dinamismo, su fuego, su carisma propio, precisamente por falta de preparación o una inadecuada preparación a la vivencia de esta experiencia. Esto lo digo de todas maneras teniendo en cuenta la liberalidad de Dios, que en su gracia y en su poder puede obrar como quiera, donde quiera, cuando quiera, porque es Dios. Sin embargo, eso no quita que nosotros como seres humanos nos preparemos y nos dispongamos de las mejores maneras posibles para recibir el don de Dios. Por lo tanto, una buena preparación nos puede ayudar a garantizar que las personas experimenten el bautismo en el Espíritu Santo, no solamente como un acontecimiento aislado y superficial, sino más bien como un don que los va a impulsar hacia una vida continua de conversión personal a Jesucristo, de santidad personal y de misión, es decir, de testimonio del Señor, anuncio de el Evangelio. La preparación puede ayudar a que las personas se abran totalmente a la gracia de Dios y puedan vivir una experiencia maravillosa del Espíritu Santo en sus vidas. Lo que sabemos es que muchas veces como católicos nos falta formación, nos falta preparación, nos falta ser suficientemente evangelizados. Muchas veces no hemos sido evangelizados y esto pues se convierte en una carencia y en una dificultad que debemos suplir con la formación, con la evangelización, con la enseñanza, con la preparación para recibir el don de Dios. Tenemos que darle una especial atención a la preparación acompañada de una buena formación de las personas en lo fundamental del evangelio, porque esto no se trata de llenar a las personas de grandes tratados teológicos. Para eso hay otros contextos, hay otros momentos, pero en esto se trata más bien de conducir a las personas a un encuentro personal con Jesucristo, a un anuncio y a una presentación sencilla del Evangelio, sencilla pero clara del Evangelio de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, de su muerte y resurrección y de las implicaciones y consecuencias que tiene la muerte y resurrección de nuestro Señor con la donación del Espíritu Santo para nuestras vidas. No es algo extraño encontrar en muchos católicos y personas una identidad cristiana bastante débil y a veces confusa.
somos cristianos, somos católicos, pero tenemos muchas veces esa identidad sin mucho fundamento, sin muchas razones, sin muchos argumentos. Escuchaba precisamente, o veo uno a veces en las redes, cómo a veces cuestionan a los católicos porque al preguntarles sobre lo básico, lo más sencillo de la fe, a veces preguntas como tan básicas como ¿qué es el bautismo? ¿O qué es la Eucaristía? ¿O qué son los sacramentos? Y muchas veces las personas no saben qué decir, no atinan con qué decir, y esto muestra la superficialidad de nuestra fe en muchas ocasiones, la falta de formación y de una identidad cristiana débil y confusa. Una preparación, un anuncio del evangelio y una formación básica y sencilla nos va a ayudar a fortalecer nuestra identidad, y parte de lo que hacemos en la renovación carismática es esto. Cuando se hace esta evangelización, pues estamos aportando a una claridad en cuanto a nuestra fe y brindando un anuncio claro del evangelio donde vamos a poder dar testimonio de Jesús. Por esto, este tema de la formación es muy importante y es parte de la preparación a la celebración o a la vivencia del bautismo en el Espíritu Santo. La formación particularmente se debe dar a través de la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a explicar la experiencia que estamos viviendo o que vamos a vivir. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo se comprende a la luz de la palabra de Dios, se comprende a la luz del anuncio del evangelio. Hay que anunciar el evangelio, hay que predicar la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar la explicación a lo que las personas ya están experimentando o van a experimentar. La palabra de Dios es la que nos va a dar esta claridad, este conocimiento, de manera que hay una correlación directa entre lo que se predica y lo que se experimenta, o entre lo que se experimenta y luego se predica. Aquí el orden de los factores no altera el resultado. A veces es primero la predicación y luego la experiencia. A veces llega primero la experiencia y después la predicación que explica lo que pasó ahí, la experiencia que vivimos. Se trata entonces de preparar a las personas con la predicación de la palabra de Dios, con una doctrina sólida y clara que ayude a comprender los principios básicos, fundamentales, sencillos de nuestra fe. Y esto es lo que sobre todo encontramos nosotros en lo que conocemos y llamamos como el seminario de vida en el Espíritu. El seminario de vida en el Espíritu es un anuncio de Jesucristo, es un anuncio del Evangelio, es un anuncio del querigma cristiano. El querigma cristiano es justamente la persona de Jesucristo que murió, pero que resucitó y que donó el Espíritu Santo. Ese querigma cristiano es el anuncio fundamental de nuestra fe y no es simplemente una idea y conceptos teóricos, sino algo de carácter existencial. Es decir, de qué manera la muerte y la resurrección de Jesús me tocan a mí. De qué manera la muerte y resurrección de Jesús me implican a mí, me cambian a mí, tocan mi vida. De qué manera la muerte, la resurrección del Señor y la donación del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre mi vida, implica mi vida y transforma mi vida y renueva mi vida. El seminario de vida en el Espíritu, entonces, es una manera clara y sencilla
de preparar a los católicos o a cualquier persona para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que este seminario está diseñado básicamente en 7 temas que nos van presentando como lo fundamental de nuestra fe. Lo fundamental de nuestra fe. Estos 7 temas a veces los damos en un fin de semana o a veces pues en un fin de semana, viernes, sábado, domingo, o a veces en toda una semana, en 7 días, toda una semana de seminario de vida en el Espíritu, o a veces se hace en 7 semanas una charla por semana, y así pues hay diferentes formas de organizar el tiempo para dar el seminario. Lo importante es que estamos diciendo que el seminario tiene una evangelización básica, fundamental, que después deberá ser complementada y enriquecida, pero que ahí ya está como el primer anuncio y el anuncio fundamental que toda persona que va a ser evangelizada necesita escuchar. A veces encontramos personas que ya caminan en la fe y el seminario de vida en el Espíritu les es mucho más fácil de comprender. A veces tenemos personas que no tienen ninguna formación, ningún conocimiento en la fe cristiana católica, y pues les resulta, por supuesto, mucho más novedoso y enriquecedor, y es allí donde nosotros tenemos que tener toda una claridad para proclamar el mensaje básico y fundamental del Evangelio de una manera sencilla, querigmática y testimonial para las personas. De ahí que otro aspecto de esta formación, no solamente la palabra de Dios y a través del seminario de vida del Espíritu, sino que dentro incluso del seminario y de la formación está el testimonio de las personas. El testimonio de las personas es muy importante porque es la manera de mostrar en personas concretas la obra de Jesucristo, la persona de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Entonces, los testimonios personales de aquellos cuyas vidas han sido transformadas por el Espíritu Santo, pues son muy valiosos y enriquecedores en estos seminarios de vida en el Espíritu. Y con esto ya estoy diciendo cómo nosotros debemos prepararnos para ofrecer un seminario de vida en el Espíritu a otras personas. Nosotros necesitamos ser personas primeramente transformadas por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser personas bautizadas en el Espíritu Santo y que estemos viviendo en el Espíritu Santo. Necesitamos ser testigos de Jesucristo, testigos del Espíritu Santo, para que este testimonio ayude a despertar la fe en las personas, ayude a las personas a sentirse atraídas por Jesucristo, por el Evangelio y necesitadas del Espíritu de Dios y de comprender cómo es que el Espíritu Santo actúa en las vidas, de comprender el Espíritu Santo ungió a esta persona o ha hecho obra en esta persona y yo me admiro y yo doy gloria a Dios y gracias a Dios por lo que ha hecho en esta persona y digo, yo quiero eso. Yo quiero eso que esa persona tiene. Yo quiero como experimentar y sentir y vivir eso que esa persona experimenta, eso que esa persona está comunicando. Por tanto, aquí lo que estamos hablando es de la importancia de la preparación para el bautismo en el Espíritu Santo, que implica una formación de nosotros, los que damos estos seminarios, que implica una vivencia personal de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestra propia vida, y que implica que estemos
preparándonos no solamente personalmente, sino comunitariamente o como equipo que va a brindar ese seminario de vida en el Espíritu a otras personas. Eso va a influir de alguna manera en la experiencia misma del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Yo no voy a hablar aquí de todos los temas del seminario de vida en el Espíritu, lo sabemos nosotros. Sin embargo, voy a referirme como a los componentes fundamentales de esos 7 temas, los componentes fundamentales que están allí en los temas que se predican en el seminario de vida en el Espíritu. El primer componente es el amor de Dios Padre. Por supuesto, lo dice Romanos capítulo 5, verso 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Sabemos que a muchas personas les resulta difícil aceptar o experimentar el amor de Dios, falsas comprensiones de Dios por falsos rostros o imágenes de Dios, pero una parte importante de la preparación para el bautismo en el Espíritu Santo es justamente una clara predicación sobre el amor de Dios, que es un amor personal, tierno, compasivo, incondicional por cada uno de nosotros. Un amor que sobrepasa infinitamente nuestros méritos. Dios ha demostrado su amor con nosotros, amándonos, siendo todavía pecadores y dándonos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Sabemos que ya ese amor de Dios es impartido a nosotros por el Espíritu Santo. Así que ya está ahí el Espíritu Santo y es el que cambia nuestra vida. Un segundo componente es el señorío de Jesús. Por supuesto, dice la carta a los Corintios que es el Espíritu Santo el que nos concede decir Jesús es el Señor. Y también en Primera de Pedro 3:15 dice, veneren en sus corazones a Cristo como Señor. Aquí lo importante es esta formación que debe prepararnos para reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esto implica explicar, por supuesto, la realidad del pecado, pero la buena nueva de la salvación del Señor, que nos llega a nosotros por el perdón de nuestros pecados obtenido por Jesucristo en la cruz y por supuesto la reconciliación que gracias a Jesucristo podemos tener con Dios. Es allí donde vamos a reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, el Señor sobre todas las cosas, el Salvador del pecado, de la muerte, de todo mal. El tercer elemento, recuerden que no estoy, aunque coincida con los temas, algunas cosas, no estoy hablando de los temas, sino de los elementos fundamentales que están en el mensaje del seminario de vida en el Espíritu. Primero, el amor de Dios Padre. Segundo, el señorío de Jesucristo. Y tercero, por supuesto, el poder del Espíritu Santo. Y ahí ya tenemos la Santísima Trinidad. Esto nos ayuda a comprender. Claro, es Dios mismo. Lo primero y fundamental es Dios, el anunciar el amor de Dios el Padre, el señorío y salvación de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. El bautismo en el Espíritu Santo trae el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo a nuestras vidas. Este bautismo en el Espíritu Santo viene a fortalecer y a renovar en nosotros la gracia de Dios y a dejarnos experimentar ese don de Dios en nuestra vida. Recordemos la profecía de Zacarías 4:6,
no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que una buena preparación para el bautismo en el Espíritu Santo debe presentar al Espíritu Santo, sobre todo en esta parte básica, presentar, o esta parte básica inicial, presentar el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae el poder de Dios, va a manifestar el poder de Dios. Ese poder de Dios es en primer lugar para la santificación, es el poder que nos hace santos, pero es en segundo lugar el poder que nos hace testigos de Jesucristo. O sea que es un poder hacia adentro y un poder hacia afuera. El poder del Espíritu hacia adentro es la santificación de nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo hacia afuera es el testimonio de Jesucristo hacia los demás. Así como Jesús mismo fue fortalecido por el poder del Espíritu Santo, Jesús predicó la palabra en el poder del Espíritu Santo. Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Jesús echó fuera a los demonios con el poder del Espíritu Santo. Jesús curó a los enfermos con el poder del Espíritu Santo. Jesús realizó toda clase de señales y milagros con el poder del Espíritu Santo. Pues así como es en la vida de Jesús, así es ahora en la vida de la iglesia y de los creyentes. El poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, y en esa preparación es importante anunciar el poder del Espíritu Santo y abrir a las personas a la experiencia del poder de Dios en sus propias vidas, un poder que los va a hacer santos y un poder que los va a hacer testigos de Jesucristo. Cuarto elemento es la necesidad del arrepentimiento, del perdón e incluso de la batalla espiritual. 3 elementos aquí: arrepentimiento, perdón y batalla espiritual. Nosotros sabemos que sin el arrepentimiento no hay salvación. Arrepentimiento fue lo primero que Jesús predicó, según nos cuenta el evangelista según San Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús comienza a anunciar el evangelio. Lo primero que dice es: arrepiéntanse y conviértanse, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. El arrepentimiento es lo primero que el Señor anuncia. Así que el bautismo, para vivir el bautismo en el Espíritu Santo, es importante vivir la experiencia del arrepentimiento, al mismo tiempo que del perdón de Dios, saber que Dios es el que perdona nuestros pecados, perdona todas nuestras culpas, y que ciertamente hay que orar pidiendo perdón al Señor de todos nuestros pecados, para abrirnos realmente entonces al Espíritu Santo. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, número 1, pero número 2, que perdonemos a quienes nos hayan perdonado y vivamos también a quienes nos hayan ofendido, y que vivamos el perdón de Dios en nuestra vida. Sin arrepentimiento hay como un bloqueo a la acción del Espíritu Santo. Hay como una barrera a la acción del Espíritu Santo. Pero cuando hay arrepentimiento, la barrera se cae, la barrera se quita y se abre el paso al don del Espíritu Santo en nuestra vida. El tercer elemento de este cuarto punto es la batalla espiritual. No nos gusta a veces hablar de esto, pero es importante hablarlo sin excesos, pero sí con claridad y madurez. Y es ciertamente incluir instrucciones prácticas sobre la resistencia al maligno, porque el maligno existe, el diablo existe, Satanás existe. Evidentemente, Jesús vivió, fue tentado por Satanás inmediatamente después de su bautismo, y es como que no mandemos a la gente a la guerra inocentes de la guerra que les espera.
Y creo que muchas veces nosotros hemos ido a la guerra inocentes de la guerra y hemos sido totalmente inocentes e ingenuos y nos empiezan a caer bombas, por decirlo así, bombas, flechas incendiarias del maligno y no sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, es importante una formación básica, sencilla, para ayudar a entender a las personas que el maligno existe y que puede actuar a través de las tentaciones, a través del miedo, a través de sus acusaciones, a través de sus mentiras, que nos va a tratar de hablarnos en la mente y en el corazón. Y por esto será importante estar revestidos de las armaduras de Dios y, como dice allá en Efesios, con el escudo de la fe para resistir las flechas incendiarias del enemigo, con la espada de la palabra para derrotar al enemigo. Esta es como la doctrina sobre la batalla espiritual que no debemos pasar por alto porque existe. La tenemos hoy día. Aquí todos tenemos esa batalla espiritual. Entonces es un tema que hay que abordarlo con sencillez, con claridad y con madurez. Nunca con miedo, nunca para despertar miedo en las personas, ni nunca para terminar predicando más a Satanás y a los demonios que a Jesucristo y que al Espíritu Santo, sino más bien para reconocer que eso existe y que eso está vencido en el nombre de Jesús y que lo podemos vencer nosotros como creyentes. Se trata entonces más bien de estar atentos, vigilantes y conscientes de que existe esa batalla espiritual. Particularmente hay ambientes donde la gente recurre a lo que llamamos la brujería, el ocultismo y estas prácticas malignas, y allí en estos casos, por supuesto que es necesaria la evangelización, ante todo el anuncio de Jesucristo y lo que ya hemos hablado, el arrepentimiento de estos pecados, la renuncia a estos pecados, la confesión de estos pecados y posiblemente también oraciones de liberación que ayuden a las personas para prepararse mejor a recibir justamente el bautismo en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya para los casos especiales como un exorcismo, lo sabemos que para eso existe un exorcista diocesano autorizado por el obispo diocesano y debemos acudir pues a estas autoridades puestas por Dios, por nuestros obispos. Es allí donde todo se debe hacer pues con todo orden y obediencia en esos casos especiales que realmente no son la inmensa mayoría. Un tema de un exorcismo es una cosa porcentualmente mínima. La liberación sí puede ser máxima, puede haber muchas necesidades de liberación, todos prácticamente, pero exorcismos es algo ya realmente mínimo. Hablando alguna vez con un exorcista muy reconocido y de mucha autoridad, pues él decía que estos casos los casos auténticamente de exorcismo podrían ser de el 1% o menos del 1% de todos los casos que a veces suelen pasar. La mayoría de ellos son temas de liberación y en unos que otros casos también sabemos que son situaciones de carácter psicológico que también deben ser acompañadas pastoralmente. Aquí lo importante estamos hablando en un contexto, acuérdense, de prepararnos para el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hablamos de situaciones que pueden surgir, que pueden estar allí y que debemos abordarlas con tranquilidad, con madurez, con fundamentos, con la palabra de Dios y ayudar más bien a las personas a prepararse para recibir el bautismo en el Espíritu Santo.
lo mejor antes del bautismo en el Espíritu Santo sería ayudar a estas personas a que renuncien a Satanás y sus obras y a que sigan la renovación de sus votos bautismales, tal y como lo hacemos en la Eucaristía, sobre todo en la vigilia pascual, para recordar cuando decimos yo renuncio a Satanás, yo renuncio al pecado, yo renuncio a sus obras, y luego después de la triple renuncia, una triple confesión de fe: yo creo en Dios Padre, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo y en su iglesia, yo creo. Entonces una renuncia a Satanás y a todas sus obras y una confesión de fe donde renovamos nuestras promesas bautismales. Y allí pues estamos de alguna manera proclamando justamente que Jesús es el Señor y que Él tiene todo poder sobre las fuerzas del mal y que libera al ser humano de todos estos males y así nos está salvando. Jesús nos salva de nuestros pecados personales, nos salva de heridas que tenemos emocionales, de historia de vida, pero también nos salva y nos libera de espíritus malignos o demonios, también de la enfermedad e incluso de la propia muerte. Jesús es verdaderamente el Salvador y el Señor de señores y Salvador del ser humano de manera integral y total. Se recomienda mucho en estos casos acudir al sacramento de la reconciliación. Qué bueno que las personas puedan en su preparación confesarse, tener una buena confesión que les va a ayudar a vivir esta experiencia del Espíritu Santo. Así que llevamos 4 elementos muy importantes en esta preparación, lo que tiene que ver con la preparación: el amor del Padre, el señorío y la salvación de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, y hemos hablado ahora de lo que es el perdón y el arrepentimiento, el perdón y la batalla espiritual. Quinto, siempre se debe hablar de los carismas. Es importante lo que dice Primera de Corintios 14:1. Primera de Corintios 14:1. Empéñense en tener caridad y aspiren a los dones espirituales. Es presentar los dones espirituales, es presentar los carismas del Espíritu Santo. Pocos católicos son conscientes de que tienen carismas, a veces no saben cómo usarlos. Y la preparación al bautismo en el Espíritu Santo, pues debe incluir ciertamente una enseñanza sobre los carismas que otorga el Espíritu Santo, cómo recibirlos y cómo ejercerlos. Los carismas son distintos de los dones del Espíritu Santo que se nos han dado para nuestra santificación desde el bautismo, los que encontramos en Isaías capítulo 11, versos 1 al 11, y que hablamos normalmente como nos referimos a ellos como los 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, estos dones son para nuestra santificación. Los carismas digamos, son distintos a estos dones y se ordenan más bien en cuanto a la edificación de la iglesia, en cuanto al servicio a los hermanos, al servicio a los otros. Estos carismas son distribuidos como el Espíritu Santo quiere y son puestos al servicio de los demás para edificación del cuerpo de Cristo. El don de lenguas es como un primer don que muy a menudo se recibe con el bautismo en el Espíritu Santo, pero que no necesariamente se debe interpretar que es el signo necesario del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, hay personas que manifiestan el don de las lenguas y otras no, pero igual han sido bautizados en el Espíritu Santo, igual han recibido este bautismo en el Espíritu Santo. Lo hermoso también de este don de las lenguas es que es una forma sencilla de rendirnos al Espíritu Santo y de abrirnos de ahí en adelante a todos los carismas, a otros carismas que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida.
sexto elemento aquí, el crecimiento constante. Esto es muy importante. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo debe llevar a una experiencia de crecimiento de las personas, crecimiento espiritual, crecimiento en la fe. Debe ayudar esto a construir una vida cristiana sólida, al igual que la iglesia primitiva, y como predicamos muchas veces, lo que nos dice Hechos 2:42, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la partición del pan y en las oraciones. Y estos son elementos del crecimiento. La enseñanza de los apóstoles, es decir, la palabra de Dios, la comunión, la comunidad, la partición del pan, que es la Eucaristía, y las oraciones. Como que a partir del bautismo en el Espíritu Santo, una persona está llamada a crecer en la comunidad, en las oraciones, en la palabra de Dios, en la Eucaristía. Por tanto, la formación en este aspecto debe ayudar a desarrollar el hábito de la oración diaria y de la lectura diaria de la palabra de Dios, ojalá de la lección divina. O sea, orientar a las personas a orar todos los días, a leer todos los días la palabra de Dios, a alimentarse en adelante del Señor en la oración, en la palabra, y a invocar diariamente la presencia del Espíritu Santo. Esto lo podemos hacer también, o se puede fortalecer también en la vivencia de la comunidad, con los hermanos, y es ahí donde tienen que ver la importancia de los grupos de oración, porque es ahí en los grupos de oración donde podemos compartir esta experiencia, compartir la oración, compartir la fe, compartir los testimonios, compartir las experiencias, escuchar a otros, qué les pasó, qué les está pasando, cómo lo están viviendo, y esto nos va a enriquecer. La experiencia de los grupos de oración es justamente una experiencia o una posibilidad también de crecimiento para todas las personas. Séptimo elemento es la misión. La misión. Una persona que vive todo este bautismo en el Espíritu Santo, pues no se aísla, no se queda callada, no se queda encerrado, sino que se siente enviado por el Señor a cumplir una misión, a anunciar justamente el evangelio. Cada uno de nosotros está llamado a salir del aposento alto e ir al mundo para anunciar el evangelio, para llevar la buena noticia de Jesucristo. La iglesia hoy tiene una mayor conciencia de que todos los católicos estamos llamados a evangelizar, que todos tenemos que anunciar el evangelio, que no es un asunto solamente de los religiosos o del clero, sino que es un asunto de todos los bautizados. Todos como bautizados estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, de palabra, de obra, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en todas partes. Y es el bautismo en el Espíritu Santo el que nos aporta un nuevo dinamismo y un nuevo ardor y un nuevo impulso para esta evangelización. Muchas veces una nueva creatividad para esta tarea y una nueva innovación. Y yo creo que aquí esto es la renovación que innova, la renovación que se renueva, la renovación que es creativa para evangelizar. No podemos perder la creatividad para evangelizar. Yo recuerdo cuando recién comencé en esto y las primeras veces con mi hermano nos inventamos, porque sabían los tratados pequeñitos que compartían a la gente, y se nos agotaron en un momento, no los teníamos. Entonces nosotros mismos escribimos notas, muchas notas, no sé cuántas, pero en todo el barrio donde nosotros estábamos, en la noche nos fuimos a repartir eso por debajo de las puertas, tocábamos el timbre y echábamos las tarjetas, las carticas,
y salíamos a correr. Bueno, en ese momento lo hicimos así, porque todavía como que nos daba pena y miedo y no sabíamos qué íbamos a hacer, pero que les quedara el mensaje, que llegaran y dijeran, uy, nos llegó esto, los ángeles nos lo trajeron. Bueno, es creatividad, no perder nunca esa creatividad para anunciar a Jesucristo, y esto es algo que nos da el Espíritu Santo. Vamos a dejar ahí ese primer punto que estamos tratando, que es preparación para el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que hemos dicho es que para esta preparación al bautismo en el Espíritu Santo es importante la formación, es importante los elementos fundamentales que se comunican del Evangelio en esta formación, que es el amor del Padre, el señorío del Hijo, el poder del Espíritu Santo, la necesidad del arrepentimiento, el perdón e incluso la batalla espiritual, la presentación de los carismas, la necesidad del crecimiento constante y la misión. De alguna manera, todos estos elementos van en ese seminario de vida en el Espíritu. Pero enfatizo que necesitamos entonces prepararnos para todo esto en oración. Tenemos que prepararnos orantemente en la palabra de Dios, en estos temas, porque esa preparación va a influir en la calidad de la experiencia que las personas van a vivir con nosotros, y nosotros tenemos que ser los primeros testigos de Jesucristo y de ese bautismo del Espíritu Santo. Segundo, porque nos quedan ya como 10 minutos. Esto es una hora, yo empecé como 8:10, así que 9:10 más o menos terminamos. Toca poner un poquito el acelerador. Segundo es ya la oración propiamente por el bautismo en el Espíritu Santo. Generalmente esta oración se hace en comunidad, y esto es muy importante porque es entre hermanos que se experimenta mucho más comúnmente el bautismo en el Espíritu Santo. Generalmente el Espíritu elige el camino de la mediación de los hermanos y hermanos en la fe, es decir, de la comunidad. Y si nos ponemos a ver, son hermanos los que han orado por nosotros. Esa es la importancia de la comunidad, del grupo de oración, de las personas ahí. Así que la oración es la oración por el bautismo en el Espíritu Santo. Normalmente es en la comunidad de los hermanos. Son hermanos de comunidad orando por uno, y uno después va a orar por otros hermanos. Esta oración por el bautismo en el Espíritu Santo debe estar precedida por una breve enseñanza que suscite la fe, que explique cómo rendirse al Espíritu Santo y a sus carismas, abrirse a la gracia del Espíritu Santo. Debe ser una enseñanza sencilla pero clara, de apertura al Espíritu Santo, a sus carismas, alentando la confianza, la paz, la sencillez y la alegría. No complicando, no enredando el tema. Algunos se complican aquí porque se ponen a dar en ese momento la teología del Espíritu Santo. No, eso no es el momento de hacer toda la neumatología. Es el momento de presentar al Espíritu Santo y sus carismas, invitar a la persona a vivir el poder del Espíritu Santo en su vida, abrirse a la gracia del Señor, y esto con la ayuda de textos bíblicos, de la palabra de Dios. Puede ayudar también que la persona renueve en ese momento sus promesas bautismales, como ya lo dijimos, haciendo las renuncias y la proclamación de fe. Eso puede ayudar a la persona a irse disponiendo a la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Puede ayudar también a hacer una oración de compromiso y entrega a la persona de Jesucristo. No solamente puede ayudar, es muy importante eso, porque el Espíritu Santo se derrama donde hay entrega a Jesucristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Qué bueno llevar a las personas en esa preparación al bautismo en el Espíritu Santo, entonces, a hacer una entrega a Jesucristo, una oración de entrega a Jesucristo, lo que algunos hemos conocido que decía, hagamos la oración de fe,
para entregarle el corazón y la vida a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Estos elementos pueden ayudar a que las personas se abran a la acción del Espíritu Santo de una manera libre, eso sí, de una manera libre, sin poner límites a la acción de Dios, dejando que sea Dios el que obre libremente en todas las personas. Esta oración del bautismo en el Espíritu Santo generalmente va acompañada de la imposición de las manos. Este gesto de oración de la imposición de las manos o sobre la cabeza o sobre el hombro de las personas. La imposición de las manos no es un sacramento, no es un rito sacramental, pero es un gesto que a menudo está en la celebración de los sacramentos y en ese contexto de los sacramentos está reservado a los ministros consagrados, el obispo, los sacerdotes en la iglesia. Pero es un gesto que no es sacramental, no es un rito sacramental, sino que es más bien un gesto cotidiano que viene de la tradición judeo-cristiana y que se ha conocido y practicado siempre. ¿Qué significa esa imposición de manos? Significa que los hermanos y hermanas estamos unidos a la persona, caminando hombro a hombro con el otro. Estamos ahí con el otro, somos como el otro, pero solidarios con el otro. Y estamos invocando sobre esa persona el Espíritu Santo. Pero como hermanos que vamos caminando hombro a hombro. Esa oración entonces debe estar caracterizada por la sencillez, por la fe expectante, por la confianza en la promesa de Jesús, porque atención, no somos nosotros los que producimos el Espíritu Santo. No es que yo voy a poner las manos para producir el Espíritu Santo. No. Uno no produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y es el don de Jesús, es Jesús el que nos lo da. Así que la oración es a Jesús pidiéndole el Espíritu Santo. Es Jesús el que nos va a dar el Espíritu Santo y se nos da a través de la oración al Padre, al Hijo, pidiendo que venga el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús en el Evangelio, en Lucas 11:13 nos dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se le pide. Nosotros como servidores, todo esto es una formación de servidores, debemos dejar siempre claro que la acción del Espíritu Santo es un don gratuito de Dios, es un don gratuito del Señor, no depende de nuestra santidad, ni los dones especiales o la sabiduría especial de los que estemos orando. Es un don gratuito de Dios, es un don y una gracia del Señor. No es algo nuestro de lo que debamos apropiarnos o considerarnos dueños o productores de eso, nada. Solamente somos testigos, somos hermanos unidos a otros orando y pidiendo esa promesa del Espíritu Santo. También es importante evitar la tentación de querer controlar el trabajo del Espíritu Santo, ser nosotros controlar el Espíritu Santo, no, hay que dejar obrar al Espíritu Santo y esto es muy importante lo que voy a decir, puesto que el bautismo en el Espíritu Santo pertenece a la dimensión carismática de la Iglesia, debe tenerse cuidado de no convertir la oración por el bautismo en el Espíritu Santo en un rito casi litúrgico, sino más bien dejar al Espíritu libre para moverse a voluntad. Este es un momento de apertura y libertad en el Espíritu Santo. No es una pseudo liturgia, sino más bien una experiencia de fe y de oración expectante y libre en comunión, eso sí, con la Iglesia. Ya la experiencia de las personas pues será variada. Algunos vivirán experiencias intensas de alegría, de paz, algunos de lágrimas, de llanto, experiencias abrumadoras del amor de Dios, del poder de Dios o una gran sensación de paz. Algunos tendrán
manifestaciones inmediatas de carismas y otros no. Pero curiosamente a veces otros, con el pasar de los días, es en otros que afloran estos carismas. Y aquí lo importante es entender que la presencia del Espíritu Santo no se debe medir por emociones, ni por el sentimiento nuestro, ni el de las otras personas, sino que todo esto es un tema de apertura y de fe y de confianza en Dios y en Jesús. De eso se trata, porque es ahí donde obra plenamente el Espíritu Santo. Después de vivir este bautismo en el Espíritu Santo, es bueno tener un momento de adoración, de acción de gracias. A veces nosotros terminamos el bautismo en el Espíritu Santo y ya hasta luego como que se acabó todo, o como que ya pasemos al siguiente punto y ya es como que pasemos a otra cosa. No, si ahí apenas es que está empezando el tema del Espíritu. Entonces, qué bueno tener momentos de adoración, de acción de gracias. Qué bueno en ese momento alentar a las personas a rendirse al Espíritu Santo, a los carismas del Espíritu Santo, particularmente la profecía, las lenguas, el canto en lenguas, la palabra de sabiduría, la alabanza espontánea. Es bueno fomentar este tipo de, o alentar más bien estos carismas sin forzarlos. Esto no se trata de forzar a nadie, sino más bien de alentar a las personas a vivir esta experiencia. Bueno, es esto. Y ya para terminar, para no dejar inconcluso el tema, ahí cierro la segunda parte. La primera parte fue la preparación, la segunda es la oración propiamente, el bautismo en el Espíritu Santo, y la tercera es el seguimiento, o sea que hay que hacerle un seguimiento a las personas que viven el bautismo en el Espíritu Santo, y en esto es algo que tal vez nosotros nos hemos estado descuidados a veces, en algunos casos. Es importante entonces el seguimiento del bautismo en el Espíritu Santo. Las enseñanzas y la preparación al bautismo en el Espíritu Santo debe dejar claro que el bautismo en el Espíritu Santo no es un acontecimiento de una sola ocasión, sino que es el comienzo de un viaje cuyo objetivo es la renovación de la vida cristiana entera de la persona. Es un viaje, es una renovación que apenas comienza, es el comienzo de una renovación que llegará a ser total en la persona. Es como que la persona empieza un proceso de renovación en el Espíritu Santo de su vida. Y esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la renovación, es el que renueva a la persona. La persona entra en este dinamismo de una manera más consciente que antes, porque no es que antes no estuviera el Espíritu, sino que tal vez no era tan consciente, tal vez no estaba tan abierto a esta presencia del Espíritu Santo. Así que es importante, después de la oración de bautismo en el Espíritu Santo, se le den oportunidades a las personas de seguir creciendo en la vida espiritual. ¿Dónde se dan estas oportunidades? En los grupos de oración. ¿Cómo se dan? Orando en los grupos de oración, invocando de nuevo el Espíritu Santo, alentando el ejercicio de los carismas, compartiendo textos bíblicos de la palabra de Dios, permitiendo que las mociones del Espíritu salgan a flote, abriendo los espacios a la manifestación libre y soberana del Espíritu Santo en las personas. No convertirnos nosotros en los controladores del Espíritu Santo, los controladores de la manifestación de Dios. No nos convirtamos en los que le decimos qué hacer al Espíritu Santo y le ponemos ya un programa fijo al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no preparemos, que no tengamos más o menos una orientación, pero lo importante es no perder la apertura y no perder la docilidad al Espíritu y no perder la capacidad de sorpresa, la posibilidad de sorpresa y de novedad que el Espíritu de Dios es el que nos la va a dar, porque si no todo, pues va a estar humanamente controlado por
nosotros. La gente bautizada en el Espíritu Santo necesita acompañamiento, necesita seguimiento, necesita grupo de oración, necesita hermanos que estén ahí compartiendo la fe con ellos, compartiendo la oración y compartiendo hasta la vida. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu familia, en tu casa, en tu trabajo? Eso es importante. Y en el grupo de oración, tal vez antes o al terminar, habrá momentos para compartir con los hermanos. Esto es importante. Entonces, hacerle este seguimiento a las personas que reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Cuarto, para agilizar y apurar un poco, es la integración de esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Es decir, la persona que vive el bautismo en el Espíritu Santo puede pensar, ¿y esto qué es? ¿Esto es otra iglesia? ¿Esto es otra cosa? No, no, no. Ahora es que estás más unido a la iglesia, porque la iglesia es bautismo en el Espíritu Santo, porque eso es lo que siempre ha vivido la iglesia. Justamente el primer fruto de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Con Pentecostés nace la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo es Pentecostés para la persona, es la experiencia de Pentecostés, y es como que en ese momento está más plenamente integrada y unida a la iglesia que nunca, más que nunca, y es acompañar este proceso, es acompañar esta experiencia en la persona, porque ahora esta experiencia no la puede vivir en la soledad, no la puede vivir aislada, sino que es en la iglesia, es en el grupo de oración, es en la parroquia, es en la comunidad, es en la comunión con el cuerpo de Cristo. Y la renovación carismática lo ha tenido claro, que debe estar siempre en plena comunión con la iglesia y con sus pastores. Mire, aquí hay algo muy importante. Hay una doble comprensión de la renovación carismática que es muy importante. Nosotros sabemos que hablamos hoy día de la renovación carismática como una corriente de gracia, más que un movimiento. Es una corriente de gracia al interior de la iglesia. Pero algunos la ven como un movimiento que hay dentro de la iglesia. Algunos la ven así, pero en otro sentido, la renovación, más que un movimiento, es la iglesia en movimiento, y es la renovación la portadora de una gracia que le pertenece a toda la iglesia y que está destinada para la renovación de toda la iglesia. Esta es la segunda manera de comprender la renovación, que es mucho más fiel a lo que es realmente la renovación. Y por eso nosotros como renovación carismática tenemos que ser conscientes que estamos para compartir la experiencia de renovación en el Espíritu Santo con toda la iglesia, que no estamos para quedarnos mirándonos solamente hacia adentro, sino que tenemos que hacia adentro vivir Pentecostés, vivir el carisma del Espíritu, el bautismo del Espíritu, los carismas, los dones, vivir un Pentecostés permanente y abrirnos a toda la iglesia en comunión con toda la iglesia, con nuestros pastores, con los obispos, con las religiosas, con los laicos, con todos, incluso de otros grupos, de otros movimientos, porque es toda la iglesia para compartir el don único del Espíritu Santo para todos, pero que se manifiesta en todos de maneras distintas, diversas. En la renovación carismática católica, de manera especial, con el carisma y el don del bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación del poder de Dios y de muchos carismas que afloran a partir de esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Esta doble realidad de la renovación carismática es una tarea y una responsabilidad de todos nosotros los servidores. Todos nosotros los servidores en la renovación tenemos esta tarea y esta misión y esta responsabilidad. Estamos llamados a atesorar y a fomentar
el bautismo en el Espíritu Santo en la renovación y con toda la iglesia. Estamos llamados a contribuir en la difusión de esta gracia con toda la iglesia. Y esto es la integración entonces justamente de esta experiencia y de este don con toda la iglesia, para que primero alcancemos la madurez eclesial como movimiento, ok, pero segundo, para que busquemos las formas de difundir la cultura de Pentecostés con toda la iglesia y en todo el mundo, para redescubrir el poder pleno del Espíritu Santo entre nosotros. La renovación carismática es como una señal y una memoria de Pentecostés dentro de la iglesia, para recordar a toda la iglesia que toda la iglesia es Pentecostés, que toda la iglesia es don del Espíritu Santo. Pues bien, vamos a dejar allí. Creo que a manera de conclusión de esta parte, lo que podemos decir es que tenemos la necesidad de reavivar el fuego del Espíritu Santo en la iglesia, de reavivar el fuego del Espíritu Santo en la propia renovación carismática. Necesitamos, ante todo, al Espíritu Santo. Necesitamos, como nos ha dicho el magisterio de la iglesia, un Pentecostés permanente. Y todo esto lo vivimos en la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que será mucho más fructífero si tenemos un buen acompañamiento pastoral en el antes, la preparación, en el durante, la vivencia de la experiencia, y en el después, es decir, el proceso de formación y acompañamiento y discernimiento que debemos darle a nuestros hermanos una vez viven esta experiencia, y todo esto plenamente integrados con la iglesia, en plena comunión con la iglesia. De esto se trata. Y yo creo personalmente que si mejoramos en este aspecto de la preparación, en lo que tiene que ver con la oración, con la palabra, con la vivencia fraterna de comunión, con el ejercicio de los carismas, pues vamos a vivir mejores o experiencias de bautismo en el Espíritu Santo entre nosotros. Tengamos finalmente cuidado de perder el fuego del Espíritu Santo. Tenemos un reto en la renovación, y es mantener el fuego y avivar el fuego, no apagar el fuego, sino mantenerlo y avivarlo. El riesgo de apagarlo puede venir por un deseo excesivo o una tentación que tenemos de controlar nosotros al Espíritu Santo, en vez de aprender a depender del Espíritu Santo y a dejarlo obrar en nuestra vida. Para un tema futuro nos queda ver de pronto experiencias de inmadurez humanas, no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es inmaduro. Los inmaduros somos nosotros. Y pueden haber experiencias de inmadurez en nosotros los servidores, o a veces en nosotros los sacerdotes. ¿A qué me refiero? Cuando hay, por ejemplo, exhibicionismo, sensacionalismo, cuando hay orgullo, vanidad, cuando hay elitismo, cuando hay como sobradez, ese tipo de cosas, pues son inmadureces nuestras que desdicen del don que hemos recibido del Espíritu Santo, pero no es un problema del Espíritu Santo, ni de la renovación que el Espíritu Santo está haciendo, sino que es un problema nuestro, de nuestra inmadurez y de nuestra necesidad de conversión.
Eso o las divisiones o las separaciones no es un problema del Espíritu Santo, es un problema nuestro, porque el Espíritu Santo no divide, el Espíritu Santo une. Somos nosotros los que en nuestras inmadureces humanas y espirituales, a veces psicológicas y emocionales, nos dividimos, pero eso ya es un problema nuestro. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer todo un trabajo personal para ser dóciles y fieles realmente al Espíritu Santo. Concluyo con un minuto de oración al Espíritu Santo y atendemos una o dos preguntas. Bueno, no sé. Ven, Espíritu Santo, renueva en nosotros tu presencia, el fuego de Pentecostés, el bautismo que Jesús ha derramado sobre la iglesia, los apóstoles y la humanidad. Dánoslo hoy también a nosotros. Dánoslo hoy, ahora en Colombia. Dánoslo a esta nueva generación de creyentes, de católicos, de cristianos. Danos a esta nueva generación el bautismo del Espíritu Santo que Jesús ha venido a darnos. Danos la evidencia y la manifestación de Pentecostés con todos sus dones y sus carismas en este tiempo para todos en la iglesia y de manera especial para nosotros en la renovación carismática católica para vivir todo el amor a Jesucristo y el testimonio de Jesucristo con nuestra propia vida. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Ven Espíritu Santo, ven Señor. Amén, amén y amén. No, Padre, muchísimas gracias por habernos compartido este tema de hoy. Damos espacio para las preguntas. Quien desee hacer una pregunta referente al tema que el Padre nos acabó de compartir, bienvenido sea. Solamente levantan la manito y le damos paso a aquella pregunta, ¿cierto? Padre, por acá en el chat nos comparten una. ¿Qué puede aconsejar a una comunidad en la cual ha pasado lo que usted dice, inmadurez de los miembros de un grupo, y sacan las personas nuevas que se acercan y el Espíritu Santo se manifiesta con dones? La comunidad no crece desde hace muchos años. Yo les recomiendo que maduren, que maduremos todos. Yo creo que tenemos que ser humildes, y reconocer que no nos las sabemos todas, que aunque seamos servidores y a veces servidores de muchos años, no quiere decir que no las sepamos todas. Y a veces, entre más años, tenemos una doble posibilidad. Entre más años, más santos, más dóciles, más humildes, más abiertos al Espíritu, o entre más años, más acartonados, más ¿cómo se llama? Más cuadriculados y más estancados, faltos de renovación. Son dos posibilidades que tenemos. Tengamos cuidado porque podemos desembocar en una o en la otra, cualquiera de nosotros. Y esto requiere humildad ante el Señor para estar siempre en un estado de autorrenovación y autoexamen y autoevangelización y autoconversión. No podemos considerarnos ya convertidos, ya renovados, ya santificados, ya sabios del Espíritu. No, nunca. No nos va a alcanzar la vida, ni aunque el Señor nos dé los años de Matusalén, nos va a alcanzar para eso. Entonces, tenemos que tener mucha humildad, y creo que esta nueva generación de servidores en la renovación carismática deben caracterizarse justamente por la humildad y la sencillez y el autorreconocimiento de la necesidad de una permanente renovación para que no pase lo que tú comentas, porque cuando yo dejo de renovarme y caigo en esto, me estanco y estanco a los demás y estanco el fluir del Espíritu. No dejo que se convierta en un agua estancada.
y el agua tiene que fluir, tiene que correr. La renovación es corriente de gracia. Yo tengo que dejar que corra la gracia, no detener la gracia, ni bloquearla, ni controlarla. Yo necesito es meterme en la gracia y compartir la gracia y vivir la gracia. Entonces, mucha humildad, mucha oración, nunca entrar a juzgar las personas o a maltratarlas, no, pero sí orar. Y si definitivamente en un lugar, en un ambiente no se puede, pues el Espíritu Santo nos ayudará a vivirlo en la iglesia, porque en la iglesia es donde lo vamos a vivir todo esto. Padre, muchas gracias. Le damos paso a Beatriz Torres. Nos está levantando la mano. Beatriz, buenas noches. Beatriz. Bueno, mientras Beatriz responde, padre, también teníamos una pregunta de cómo es mejor hacer el seminario de vida en el Espíritu, si durante un fin de semana completo, una semana o un mes. ¿Ya me escuchan? Hola Beatriz, sí. Sí, padre, es que, bueno, esa pregunta que yo la hice, pero yo creo que ya usted me da la respuesta a lo que iba a preguntar probablemente, porque si no se puede vivir en ese grupo, uno, cierto, tenemos dones, carismas, pero no podemos pues ejercerlos por lo que sucede, cierto, la inmadurez, la falta de formación, las personas no se forman, o sea, no vienen a este tipo de charlas, se les envían todas estas invitaciones que ustedes comparten y pues la gente no participa. Pero entonces uno no puede tampoco ir a los grupos porque sucede esto. Entonces, bueno, yo creo que la respuesta es lo que usted dijo, vivirlo en la iglesia, ¿no? Me imagino, o sea, porque todos tenemos estos dones y todo eso. Sí. Entonces, pues, no se puede vivir allí. Porque una persona u otra no es toda la iglesia. Es un caso, es una situación, pero la iglesia son más personas, son más ambientes, son más circunstancias, y es en la iglesia donde con madurez voy a poder vivir esta experiencia. Cuidémonos de eso, que no nos pase esto y tengamos siempre todo el respeto y la caridad con las personas, nunca juzgar a nadie, porque nos puede pasar a nosotros mismos. Y esto no se trata de generar rupturas o peleas entre hermanos, sino tener discernimiento y hablar y mirar las cosas. Y bueno, si en cierta manera no se puede, en otra manera se va a poder, porque lo importante es abrirnos al Espíritu y vivir la experiencia del Espíritu con madurez en la iglesia. Y yo sé que esto a veces pasa, pero qué bueno que en este tiempo tengamos nuevos grupos de oración, abramos nuevos grupos de oración, no, a veces nos quedamos con el grupo eterno de oración, que bueno, ese grupo debe seguir. Sí, yo no estoy diciendo que se acabe, no, pero no nos quedemos con que ese es el único, no, pueden haber otros grupos, que surjan otros grupos, otras comunidades, otras posibilidades. El Espíritu Santo que formó unas, forma las otras también, y lo importante es que todo lo estemos haciendo con amor de Dios y en comunión plena con la iglesia. ¿Alguna otra pregunta? Padre, sí, Juanma está levantando la mano. Le damos paso a Juanda. Juanda, buenas noches. Juanma. Bueno, Judy, mientras Juanma logra organizar el micrófono. Judy. Mientras vamos terminando y acomodan, yo les recomiendo este libro. Se llama Bautismo en el Espíritu Santo, Comisión Doctrinal para el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, del antiguo ICRES. Este libro, ahí está lo que yo he compartido hoy. Esto es una doctrina pues sólida, y un abordaje de cuestiones pastorales
doctrinales que vienen de lo que antiguamente era el ICRES, que daba pues estas orientaciones y que hoy está sumido en lo que es Caris. Así que bueno. Juanma, yo creo que ya puedes habilitar el micrófono. Padre Javi, buenas noches. Ahora sí. Juan Manuel. ¿Qué más, padre? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Muy contento de estar aquí con ustedes en esta formación. Increíble, no me la esperaba, pero bueno, qué bendición del Señor. Padre, pues yo tengo una pregunta muy puntual de las cosas que hemos venido conversando de pronto y es, pues yo estaba en estos 6 años que regresé a Bogotá, Bucaramanga, adherido a la iglesia, pero más adentrado a la parte de la arquidiócesis, digámoslo así, pues liderando pastoral familiar, acompañando ciertos movimientos y aquí con la renovación, pues con los padres que han estado, el padre Wilson, ahorita el padre Edgardo, pero hay un sentir y un mover en el espíritu de crear la comunidad ya muy a la RCC, ¿sí? De crear esa comunidad, de que crezca, que se fortalezca. ¿Cómo se podría dar ese paso sin afectar el tema de la iglesia aquí a nivel local, pues que es un poquito, se maneja muy el tema arquidiocesano y no parte de renovación? ¿Cómo se podría iniciar esa comunidad? Yo tengo he estado como varias ideas, por decirlo así, o pidiéndole al Espíritu Santo mucho discernimiento, empezar como por un congreso, una invitación a una parroquia grande como la que nosotros estamos, que de pronto pudiéramos tener ese apoyo, no sé, padre, ahí sí, su merced. Yo no es que tenga aquí todas las respuestas de las cosas, pero te digo esto como orientaciones. Yo creo que lo que hagas a través de una parroquia va a ser algo muy positivo, porque tiene ese sustento eclesial. Entonces, qué bueno que esté eso vinculado en la parroquia, que hagan una experiencia de oración. Orar no es pecado, y que lo que hagan pues no vaya en contravía de las indicaciones o las limitaciones que el obispo haya puesto en un lugar, etcétera. Es decir, todo lo que se haga en obediencia y en comunión. Pero orar pues no está prohibido. Leer la palabra de Dios no está prohibido. Pedir el Espíritu Santo no está prohibido. Entonces, estas cosas se pueden hacer, pero hacer las cosas en comunión con la iglesia y no en aras de contradecir o de aislarse o de hacer rancho aparte o de hacer la propia voluntad, sino de ir dando pasos poco a poco, que nuestro testimonio sea el que hable. Entonces, cuando un obispo vea el testimonio de personas transformadas por el Espíritu Santo, que son obedientes a la iglesia, a la palabra, que sirven en la iglesia, que oran, que procuran una santidad, pues, ¿quién puede rebatir eso? ¿Me hago entender? Que ayudan a los pobres, que sirven a los hermanos más necesitados. Ese es el evangelio. Entonces, creo que hay que ir por esos pasos así, tranquilamente, respetuosamente, con oración, con obediencia y mucha humildad y tranquilidad y paciencia, porque nosotros no vamos a salvar el mundo, es el Señor y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Gracias, Juan Manuel. Siguiente pregunta. Padre, recordemos la del Seminario de Vida en el Espíritu, que preguntaban cómo es mejor o cómo es preferible, si hacerlo un fin de semana, hacerlo toda una semana completa o quizás hacerlo durante un mes. Pues cualquier forma tiene su valor y depende de cada persona, de cada grupo, comunidad. Eso es relativo. Sin embargo, personalmente, es solamente experiencia personal, me parece que cuando se hace de continuo, por ejemplo, todo un fin de semana, se favorece un poco más porque hay más concentración, se va llevando más el proceso
de manera atenta y continua. A veces cuando se distancia entre los días, entonces puede haber cierta dispersión o distracción. Ya depende de las personas, tanto que lideran como los que están recibiendo, cómo orientan a las personas. Igual Dios va a orar, el Espíritu va a orar en cualquiera de las formas. Digo que puede ser mejor, por ejemplo, un fin de semana, viernes en la noche, sábado, domingo, porque las personas van a estar de pronto concentradas en eso, atentas a eso, enfocadas a eso, no dispersas, no distraídas. Entonces puede que eso favorezca más. Eso es lo que diría sobre eso. Bien. Muchísimas gracias, padre. Sandra Mota tiene la palabra. Activaos el micrófono. Buenas noches, padre. Sí, pues, Padre, mi pregunta más de todo es como personal sobre el tema de la batalla espiritual. Eh, desde que empecé en la renovación carismática, pues he sido un poco como con este tema, más bien dicho, atentada y pasada por pruebas. Pero la pregunta que yo le haría era como más personal, o sea, ¿cómo poder enfrentar más estas? He sido, o sea, he pasado por situaciones ¿cómo es? En lo material, pero también en lo espiritual tentada. Entonces, como que quería como una orientación más, dejando claro. se fue la onda, no sé qué pasó. Buenas noches, padre. Dejando claro pues que he tenido mucho acompañamiento de parte de mi grupo de oración y por motivos de cómo es de, de violencia que hay ahorita en la ola en el país, pues me tuve que mudar para un sitio donde no hay renovación carismática cerca. Pero en sí he sido demasiado, o sea, en este proceso que estoy viviendo, ha sido como un desierto y en lo de la batalla espiritual he sido como en lo material tentado, pero también en la vida de la fe. Entonces yo quería hacer, mi pregunta es como, ¿cómo podría enfrentar esta situación? O sea, porque no tengo la orientación de mi grupo, pero en sí cerca no tengo orientación que alguien me ayude con respecto a esto que estoy viviendo. Bueno, a un sacerdote, al párroco, a un director espiritual que te pueda acompañar y te pueda ayudar, si no presencialmente, al menos virtualmente, como estamos haciendo ahora. Puede haber un sacerdote en otro lugar con el que virtualmente tengas algún apoyo espiritual, alguna orientación. Eso es un aspecto. Otro aspecto que te quiero decir es que la renovación está en tu corazón. Es el Espíritu Santo en tu vida. Y lo bueno es que ojalá vaya, ahí donde estás, pues vayan habiendo más personas como tú, renovándose en el Espíritu Santo, y esa será la renovación allí. Y en la medida en que ustedes se unan a orar, a compartir la palabra de Dios, allá, ahí el Señor hará su obra. Por otra parte, el tema de las tentaciones son obras, por supuesto, del mal. No hay que tener miedo de esto, sino resistirlo. Y muchas veces esta tentación es un llamado a la oración, a la palabra de Dios y a fortalecernos en Dios. No es fácil, pero ahí está el poder de Dios y el don de Dios para, para levantarnos. Y como estamos diciendo, pues es bueno que no te quedes solas, y pues es importante buscar hermanos, el sacerdote, alguien que, como te digo, si no fuera en tu parroquia, si no fuera ahí cerca, pues al menos virtualmente, y sabes que estamos todos nosotros de la Renovación de Colombia,
Aquí hay muchos hermanos, muchos servidores que pueden ayudar, con los que podemos compartir. De eso se trata, que nos ayudemos entre todos y que ninguno se sienta solo, que fortalezcamos los vínculos de fraternidad entre nosotros y de vínculos de fraternidad, vínculos de servicio, vínculos de oración, ayudándonos mutuamente, porque así como tú, más de uno de pronto se siente solo. Y se trata de que no estemos solos, de que nos acompañemos y de que nos apoyemos y ayudemos entre todos. Padre, las dos últimas preguntas. Está Juan también, hace ratico teníamos a Juan levantando la mano. Bienvenido, Juan, puedes encender tu micrófono. Gracias, padre, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, en verdad que sí. Bendito Dios, sí, padre, bendito Dios, me alegra mucho, me alegra mucho. En parte a esto, más o menos de lo que hablaba en la pregunta anterior, esta chica acerca del tema del combate espiritual y esto, ¿cierto? Digamos, ¿qué función no hacer, digamos, para no desanimarse? Lo más importante para renovar ese fuego y esa llama del Espíritu Santo, más allá de las divergencias o diferencias que uno encuentre en la comunidad en la que uno esté con personas, de pronto por su forma de actuar, bueno, pues al fin y al cabo todos somos antitestimonios y lo que más nos cuesta en la vida es ser coherentes entre lo que predicamos y hacemos, ¿cierto? Hasta el mismo Papa Francisco lo ha dicho y reiteradamente en muchísimas homilías, hasta en el documental que hay en Disney Plus, que él remarca que lo que más nos cuesta a nosotros los cristianos en estos tiempos es el tema de la coherencia, ¿cierto? Entonces quisiera preguntarte primero lo que consideras, cómo alcanzar o lograr todo este tema de la coherencia para poder, digamos, no ser, es difícil ser completamente coherente, ¿cierto? Pero ¿qué herramientas consideras que pronto serán lo más indicadas o lo más correctas en función de cómo es intentar alcanzar cierto nivel de coherencia entre lo que se predica y lo que se hace, más allá de que uno pues tenga dificultades por muchas situaciones, de pronto uno se desanime de pronto por actitudes de otras personas o las cosas que pasan en la comunidad y eso hasta en uno mismo por enfermedades o situaciones que uno mantenga, ¿verdad? Y pues sí, quisiera preguntarte qué herramientas considerarías como las más útiles en función de esto y pues lo otro es si hay algo que se pueda colaborar desde aquí. Yo estoy en CIPA y si pudiera de alguna manera para colaborar de alguna manera con la gente de Engativá, lo que se va a hacer la organización para el CONALJO y lo que se venga a hacer para los próximos meses. Eso básicamente, y te agradezco por tu tiempo y pido que ores por mí. Yo oro por ti, vale, y por los demás. Claro que sí, gracias por tu ayuda para Engativá, para el CONALJO. De pronto aquí con Laura o con algún hermano que esté de Engativá, qué bueno que se haga el contacto, y si no conmigo también, y qué bueno que nos ayudes y que nos apoyes, y también poder ayudarte y apoyarte a ti. Y sobre lo otro, pues, ¿qué herramientas digo yo? Mira, yo creo que una herramienta sí, es vivir el sacramento de la reconciliación. Pero vivirlo auténticamente, haciendo nuestro examen de conciencia, confesándonos sinceramente, con deseos y voluntad sincera de conversión, al menos la nuestra. Es que no nos corresponde juzgar la conversión o el proceso de otros, pero al menos hagamos el nuestro con sinceridad, con humildad. Hagamos el nuestro proceso. Así que te recomiendo el sacramento de la confesión, te recomiendo la renovación de las promesas bautismales diariamente si lo necesitas. ¿Cómo es eso? Pues diariamente yo renuncio a Satanás, renuncio al pecado, renuncio al mal, y diariamente yo renuevo mi fe en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en comunión con la Iglesia, renuevo el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy muero con Cristo, hoy resucito con Cristo, hoy vivo el bautismo en el Espíritu Santo, y eso pues tiene que ser una dinámica diaria, que es la dinámica bautismal. Es que esa es la vida cristiana.
una vida bautismal. Entonces la confesión, el bautismo, pues la oración, la docilidad al Espíritu Santo y, como te digo, dedicarnos con humildad al menos a nuestro proceso, sin juzgar y criticar el de los otros, sino pues creciendo con los otros. No hay más, porque todos somos pecadores. Muy bien. Padre, muy buenas noches. Sí, noches. Padre, me disculpa, por favor. Dios les bendiga a todos, hermanitos. Dios les bendiga a usted, Padre. Estoy levantando la mano desde hace rato, sino que aparecía el micrófono inhabilitado. Entonces, no sé si me pueden permitir la pregunta o no. Dale, ya estás hablando. Dios me le pague, Padre. Muchas gracias. Tengo esta duda, ¿verdad? El seminario de vida nos debe llevar por esencia a vivir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Pero entonces he tenido siempre la inquietud si, de acuerdo pues a la disposición que tenga la persona o a que no vaya con la preparación según lo que usted nos ha explicado en este día, es saber si existe o habrán personas o han existido personas que tal vez, a pesar de que hayan vivido todo ese seminario de vida, no vivan el bautismo al final. No sé si me explico. Ajá, pues creo entenderte. Y bueno, es una pregunta interesante. Yo realmente, primero lo que te diría es que Dios es soberano y su gracia actúa más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra comprensión, de nuestro alcance y aún de nuestra preparación. Aunque lo que yo he dicho hoy es que nos preparemos cada vez mejor y que entre mejor nos preparemos, pues más vamos a vivir auténticamente esta experiencia. Pero Dios y su gracia son soberanos. Dios actúa cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere, en la forma que quiere, en la intensidad que Él quiere. Entonces, creo que se trata de estar siempre abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Y si nos da la impresión de que alguien de pronto, no sé, que no recibió el bautismo del Espíritu Santo, es como difícil llegar a esa conclusión. Yo no llegaría a esa conclusión, porque de hecho, si la persona es bautizada en la iglesia, ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. No sé si me hago entender. Todos en la iglesia somos bautizados en el Espíritu Santo a través de los sacramentos, solo que esta vivencia en la renovación carismática es una vivencia de renovación y actualización de esa misma gracia, de una toma de conciencia especial de esa gracia por una experiencia que vivimos. Pero esa experiencia en unas personas es más sensible que en otras, es más dramática que en otras, es más intensa que en otras. En unas tiene unas manifestaciones y en otras. Y de pronto en una es muy, te pongo este ejemplo, en una persona yo podría decir, uy, no, esta persona fue muy intenso porque lo vi con muchos carismas o no sé, muchos movimientos o cosas. Y de pronto veo a otra persona allá muy serena, de pronto hasta más silenciosa, pero no quiere decir que esa silenciosa o que está ahí quieta no está recibiendo el Espíritu Santo, y que el que se mueve más sí lo está recibiendo. A veces el más silencioso y el que menos se mueve es el que más lleno del Espíritu Santo está. Entonces, yo, la verdad, no llegaría a decir o afirmar que haya personas que estén en un seminario y no lo reciban. No, yo creo que lo reciben de maneras distintas y tienen sí, una conciencia distinta de la experiencia. Lo que hay que buscar es que las personas cada vez estén más abiertas y más dóciles al Espíritu Santo, porque no es una sola vez, es todos los días, es siempre. Entonces, ojalá más apertura, más docilidad y más conciencia
de la presencia del Espíritu Santo. Eso sí, hay que buscarlo y procurarlo siempre. Y algunos momentos la cosa es un poco más suave y otras es más intensa, pero el Espíritu siempre está presente. Padre, una última pregunta que hacen es si hay de pronto algún material para un seminario de sanación interior. Sí, yo creo que en las librerías del Minuto de Dios, de los siervos del Espíritu Santo, de la renovación, hay material muy importante de sanación interior. Por lo menos de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, hay un libro buenísimo, no sé si lo tengo acá, de sanación interior. Hay un libro libros muy buenos de él, pero hay varios, hay otros. Entonces sí se consigue material de diferentes autores sobre sanación interior. Bueno, es que a mí se me escapan aquí los nombres de los autores, pero sí, sin duda que van a encontrar mucho material sobre eso. Listo, Padre, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Claudia, hola Claudia, estás levantando la mano. Gracias, Julián. Bueno, queremos agradecerle al Señor por toda esta cátedra que nos ha dado el Padre Javier esta noche sobre Seminario de Vida en el Espíritu, tan oportuna, Padre, con este énfasis de que todos necesitamos a la persona del Espíritu Santo y necesitamos avivar mucho la experiencia de bautismo en el Espíritu con el Seminario de Vida en el Espíritu, pudiendo en estos aspectos, Padre, que su merced nos ha dicho, estar abiertos, poder nosotros dar ese acompañamiento, esa formación también madura, esa integración en la iglesia, porque al fin y al cabo esos son los frutos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir tenemos bautismo, vivimos bautismo en el Espíritu, pero no nos integramos a la iglesia, o vivimos bautismo en el Espíritu, pero no nos formamos seriamente, o vivimos bautismo en el Espíritu, pero no nos acompañamos mutuamente. Entonces, qué bueno, Padre, le agradecemos a su merced por su tiempo, por su generosidad, le agradecemos al Señor por la sabiduría que le ha dado, Padre, para orientarnos, para animarnos a vivir esta experiencia del Espíritu. Que el Señor lo bendiga grandemente, Padre, y bueno, le pedimos a su merced que nos haga el favor y nos regale su bendición, no sin antes también agradecerle a todos los hermanos que participaron esta noche, que ojalá toda esta enseñanza también la podamos compartir con nuestros servidores que no se pudieron conectar esta noche. Ojalá podamos hacer algún taller, podamos compartir la enseñanza, orar, porque como su merced lo decía, Padre, la fuerza del bautismo en el Espíritu del seminario está en una buena preparación, tanto intelectual, dijéramos así, como espiritual. Y a veces nos quedamos con unas preparaciones intelectuales muy buenas, pero muy anémicos en la oración. Entonces, la renovación carismática y los grandes personajes de la renovación carismática siempre nos han dicho que el mejor clima para vivir el espíritu del bautismo en el espíritu es la oración. Entonces, por eso es tan importante eso que su merced nos recalcaba esta noche, de tener una preparación antes, durante y después. Y esa preparación en oración y también con esa alegría de ese anuncio querigmático que su merced nos recordaba, que es el Seminario de Vida en el Espíritu. Muchas gracias, Padre, realmente me encantó. Bueno, me encantan todas las enseñanzas, pero es que esta enseñanza de bautismo en el Espíritu, y como la presentó su merced, realmente es un recorderis para todos de cómo nosotros debemos abrir nuestro corazón al Señor, nuestra inteligencia, también todo nuestro ser,
para realmente dar seminarios de vida en el Espíritu que aviven nuestras comunidades y que el Señor también sea el protagonista en esos seminarios de vida en el Espíritu, que nosotros preparemos todo para que Él sea el protagonista. Entonces, muchas gracias, Padre, y bueno, si su merced nos hace el favor y nos regala su bendición. Que así sea. Gracias, Claudita, y gracias a todos, y recordarles que aquí estamos siempre el jueves, último jueves de cada mes, los esperamos el otro mes, y inviten a todos los hermanos y ojalá estemos cada vez más en esta formación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Gracias, Claudita, a todos los hermanos, a los de comunicaciones, a Julián, y a todos, gracias. Dios los bendiga y un abrazo grande. Gracias, Padre. Le recordamos a todos que esta enseñanza se sube a nuestro canal de YouTube, RCC Colombia. Apenas tengamos la miniatura, las vamos a compartir en los grupos. Y también le pedimos al Padre Javi que nos grabe un video del top 5 de sanación interior para TikTok. Ah, bueno, ya me pusieron tarea, listo. Vale, Muchas gracias a todos. Bien. Dios los bendiga. Feliz noche y gracias a todos. Unidos en oración. Avivar el fuego, avivar el fuego, avivar el fuego todos del Espíritu Santo.